Buenos días, jóvenes raimondinos, bienvenidos a una semana más a la plataforma Aprende en Casa. Hoy nos toca la semana número 8, quinto grado de educación secundaria. Recuerden que estamos en la experiencia de aprendizaje número 2. Hoy continuamos con la actividad número 2, o de las tres actividades es la segunda. Quien les saluda a su profesor Angelo Bantulfe de la institución educativa Antonio Raimondi. La experiencia de aprendizaje número 2, recordamos, se titula Proponemos prototipos que promuevan el trabajo en las familias aprovechando las potencialidades de nuestra localidad. La semana anterior hemos visto la actividad 1, que viene a ser la semana 7, 28 de abril. Formulamos el desafío y empatizamos a partir de las potencialidades de nuestra localidad. Eso nosotros ya lo hemos visto, ya está desarrollado. Lo que continuaremos será la actividad de hoy, la actividad 2, que se titula Organizamos y sintetizamos la información para definir la necesidad del usuario. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Muy bien, organizamos y sintetizamos la información para definir la necesidad del usuario. Estamos entonces en la actividad número 2. La competencia es la misma, la única de PT, gestiona proyectos de emprendimiento económico-social. La capacidad crea propuestas de valor. El propósito va a ser organizar la información del usuario para conocer sus necesidades, y las evidencias que van a presentar van a ser: elabora el mapa de empatía, aplica la técnica como podríamos nosotros para resolver el desafío y realiza la técnica Da Vinci. Recordamos que es el Design Thinking o Design Thinking. Tiene 5 fases. La primera era empatizar, la cual hemos visto la semana anterior en la actividad número 1. La segunda actividad vamos a ver 2 fases del Design Thinking, la fase definir y la fase idear. Y la siguiente semana, en la actividad número 3, vamos a ver la fase prototipar y la fase evaluar. Entonces nos vamos a concentrar en estas dos partes. La fase de empatizar lo hemos hecho a través de la entrevista la semana pasada. Muy bien, continuemos, ya que tenemos claros qué vamos a hacer. La fase definir. En esta actividad organizaremos y sintetizaremos la información obtenida para definir la necesidad en la fase definir. Debemos terminar la actividad generando alternativas de solución en la fase idear. Para ello, utilizaremos la técnica pertinente de la metodología. Empecemos. Definimos la necesidad del usuario. Lo primero que debemos hacer en esta parte de la actividad, debemos organizar y sintetizar toda la información recogida en la entrevista. De esta forma podremos asumir algunas conclusiones sobre las necesidades o los insights o revelaciones de los usuarios. Para lo cual vamos a utilizar el mapa de empatía. Empecemos primero por escribir en los post-its, las tarjetas de cartulina o papel, la información que recogimos y que responden a las siguientes preguntas: ¿qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Y qué siente? Y como vemos, al costado está en un cuadrito el mapa de empatía en un cuadro. ¿En qué dice? Aquí pegarás las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes, por lo menos 5 citas. ¿Qué piensa? Aquí pegarás aquello que puedes inferir de los diálogos de la entrevista que realizaste. En el qué hace, aquí pegarás los apuntes sobre lo que pudiste observar durante las entrevistas o en caso de personas cercanas de lo que hacen en su vida real. Y en el qué siente, aquí pegarás apuntes sobre las emociones que pudiste percibir. Sin embargo, si no estás seguro, no hay problema, lo puedes dejar este espacio en blanco. Ejemplo de mapa de empatía. Elaboramos, en base a este caso, elaboramos variedad de cestos y canastas creativos de totora para que las personas realicen sus compras y evitar el uso de bolsas de plástico. ¿Qué dice? Que cada vez que cuando va a hacer sus compras en el mercado le dan bolsas plásticas y le genera gastos constantes y que ello también contamina el medio ambiente. ¿Qué piensa? Que es muy bueno porque sería duradero y no contamina el medio ambiente y sobre todo generaría ingresos a muchas familias porque la totora abunda en la comunidad. ¿Qué hace? Observa sus compras
que están en bolsas plásticas y algunos en bolsas de algodón. ¿Y qué siente? Se siente feliz porque ya no gastaría frecuentemente en bolsas de plástico y ayudaría a generar trabajo a sus pobladores. Aquí hay algo que resaltar. Este mapa de empatía viene a ser su primera evidencia. Ya, eso lo van a registrar en su cuaderno y me lo van a enviar luego a mi WhatsApp personal. Aplicamos la técnica POP. Muy bien, avanzamos. Antes de formular el punto de vista o POP, debemos concentrarnos en el usuario, en su necesidad y en sus nuevas revelaciones, que identificamos al organizar y sintetizar la información. A esta acción la llamamos revelaciones o insight. En tal sentido, formularemos el punto de vista. Para ello utilizaremos la técnica denominada definir el problema jugando. En este juego hay tres palabras claves: el usuario, que es la persona a quien entrevistamos; la necesidad, que utilizaremos verbos para redactar las necesidades; y la revelación o insight deben ser declaradas, concretas, que permitan pensar en la solución. Entonces aquí vemos el cuadrito, tenemos el usuario más la necesidad más el insight. Entonces, ¿cómo se llenaría esto? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, los agricultores de mi localidad, son las personas entrevistadas, necesitan vender sus productos de forma directa. El insight, porque les genera pérdidas vender a los intermediarios. Veamos otro ejemplo. Las amas de casa necesitan variedad de cestos de canastas de totora para que realicen sus compras. ¿Por qué? Porque gastan mucho en bolsas plásticas y contaminan el medio ambiente. Entonces, teniendo esto de aquí, ustedes van a realizar sus ejemplos. En el tercero están los dos ejemplos, les muestro, y en el tercero lo van a hacer ustedes ya, según lo que ustedes han venido desarrollando desde la clase anterior. Ahora aplicamos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Hasta aquí hemos logrado definir el problema, seguidamente debemos pensar cómo resolver dicho problema. Ahora debemos aplicar la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, que consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? No debemos olvidar, por cierto, que estas preguntas no deben ser muy amplias ni demasiado acotadas, o sea, muy pequeñas. Veamos ejemplos antes de que desarrollen su trabajo. El primer ejemplo: ¿cómo podríamos nosotros hacer que los agricultores de nuestra localidad realicen la venta directa de sus productos y de esta forma reducir el tránsito por parte de los intermediarios? Otro ejemplo: ¿cómo podríamos nosotros hacer que las amas de casa tengan variedad de cestos y canastas de totora para que realicen sus compras, para que no gasten mucho en bolsas plásticas y contaminen el medio ambiente? Muy bien, jóvenes, entonces ahora es su turno. De esta forma y a partir de los ejemplos compartidos redactaremos nuestra pregunta, donde incluiremos la necesidad, el usuario objetivo y el insight. ¿Listo? Este viene a ser nuestra segunda evidencia. El Design Thinking, la fase ideal. Hemos llegado al final de la actividad en la que desarrollaremos la tercera fase de la metodología Design Thinking, que es idear. Para ello aplicaremos la técnica de generación de ideas creativas denominada Da Vinci o morfológica. Esta técnica está inspirada en el gran genio creativo Leonardo da Vinci. ¿En qué consiste esta técnica? Recordemos que esta técnica combina un conjunto de características y como consecuencia genera soluciones creativas o innovadoras para llevarlas a cabo. Podemos usar una tabla con el título de la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Después debemos considerar en cada columna una pregunta que será respondida con características o aspectos de la pregunta inicial. Podemos mucha atención al siguiente ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que los agricultores de nuestra localidad realicen la venta directa de sus productos y de esta forma reducir el tránsito por parte de los intermediarios? Aquí están las variantes y aquí están las preguntas que me ayudaron a desarrollar. ¿Qué hacer? Asociaciones, ferias, páginas web, aplicaciones. Entonces, a la hora nosotros de combinar, nos da una posible respuesta: app, contactar, restaurantes, nacional. ¿Listo?
Esta técnica permite implementar un aplicativo móvil en el que los agricultores de nuestra localidad se pondrán en contacto y ofrecerán sus productos a los restaurantes a nivel nacional, quienes tienen la posibilidad de comprar insumos a mejores precios y directamente de los agricultores. Aquí hay algunas recomendaciones. Esta viene a ser nuestra tercera evidencia, así que esta evidencia es la que también me van a enviar a mi WhatsApp personal. Evaluamos nuestro avance. ¿Cómo lo vamos haciendo? Elaboré el mapa de empatía en base a la entrevista de la clase anterior, apliqué la técnica como podríamos nosotros y realicé una lluvia de ideas con la técnica Da Vinci. Una pequeña frase motivadora: el hombre que no tiene imaginación no tiene alas, que queda perfecta en esta técnica de Design Thinking, que es bastante sobre imaginación. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado al final de la clase. Que tengan un bonito día. Espero sus evidencias.